Muy buenos días a todos y bienvenidos a este segundo taller que estamos organizando desde INCIBE con motivo del Día de Internet Segura. Ayer, como sabéis, tuvimos una jornada llena de conferencias y de actividades y hoy las sesiones son un poquito más prácticas y vamos a aprender junto con compañeros de INCIBE pues algunas cosillas de ciberseguridad. Este taller se titula Seguridad en dispositivos Windows y Mac OS y estará impartido por mi compañera Ruth García de INCIBE, que es técnico de ciberseguridad para ciudadanos. Antes de presentárosla, comentaros que durante todo el taller, podéis trasladarnos preguntas a través de la opción que hay aquí abajo de preguntas y respuestas y compañeros que tenemos conectados intentarán responderlas y trasladárselas a Ruth para que las pueda contestar en directo. También recordaros que este taller se está grabando y que en los próximos días lo colgaremos en YouTube, en el canal de INCIBE. Así que sin más, voy a dar paso a mi compañera Ruth. ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo taller que vamos a impartir desde INCIBE y que esperamos pues, que resulte muy práctico para todo el mundo. Genial. Hay que comentar que es recomendable que los asistentes tengan a mano un dispositivo Windows o MacOS para que puedan ir siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Sí, sería recomendable porque voy a ir haciendo un repaso de las configuraciones principales que deberíamos tener configuradas en nuestros ordenadores y bueno, todo aquel que quiera ir siguiendo en tiempo real las pautas que voy a ir marcando, pues fenomenal. Y aquel que no lo tenga a mano, pues no pasa nada, que podrá hacerlo pues a posteriori. Fantástico, Ruth. Pues te dejo y adelante con el taller. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, pues daros la bienvenida, como he comentado antes, es una nueva iniciativa que estamos lanzando desde el área de ciudadanos de INCIBE para concienciar a todos aquellos usuarios que lo necesitáis, porque nos lo demandáis, que os gustaría saber un poco más y cómo empezar en este mundo de la ciberseguridad, cómo empezar a estar un poquito más protegidos en la red. En este taller en concreto, pues nos vamos a centrar en temas de seguridad en nuestros dispositivos Windows y también Mac, y vamos a ir haciendo un repaso pues, de aquellas configuraciones que nosotros pues, consideramos que son básicas y esenciales. Como ha comentado nuestro compañero Jacobo, toda aquella persona que quiera hacer alguna consulta puede hacerlo libremente. Intentaremos dar respuesta durante el transcurso del taller a todas las que sean posibles y aquellas que no, pues recordar que tenemos el teléfono 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, que es gratuita y confidencial y que está disponible pues todos los días del año. Por tanto, que os invitamos a todos aquellos que os queréis con las respuestas, con las preguntas sin responder, pues a que llaméis y aclaréis todo aquello que os preocupa. ¿De acuerdo? También comentar que bueno, la presentación va a estar disponible y los materiales, tanto el vídeo también que estamos grabando en este momento, estará no a continuación justo del taller, pero sí durante los días después os iremos también avisando a través de nuestra página web de INCIBE, ¿de acuerdo? Y sin más, pues voy a dar paso a la presentación y vamos a ir viendo pues un poquito todo aquello que os he comentado, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Espero que lo estéis viendo correctamente. ¿Vale? Pues bien, vamos a ver si quiere pasar la presentación, que por algún motivo no consigo que podáis verlo. A ver, voy a volver a intentarlo. Compartir otra vez la pantalla. A ver, ahora. Ahora sí, yo creo. Bien, pues en este taller vamos a hacer un repaso de las principales configuraciones, ¿vale? Empezaremos hablando un poquito de las cuentas de usuario, lo importantes que son y lo desconocidas que son también a la vez entre los usuarios.
Hablaremos, por supuesto, pues de las actualizaciones de seguridad que nuestros sistemas operativos y aplicaciones que tenemos instalados requieren ejecutar, el más que conocido antivirus para protegernos de las distintas amenazas que circulan por la red, así también como de las contraseñas y la gestión de contraseñas. Esto también se ha hablado un poquito en otro taller. Aquí haremos un repaso un poco más por encima, pero no obstante, pues daremos unas pinceladas básicas para proteger nuestros dispositivos con distintos pines, claves o sistemas de control de acceso. Continuaremos hablando un poquito de las copias de seguridad para no perder la información que tenemos almacenada y finalizaremos con el tema de redes inalámbricas, las distintas conexiones o las principales conexiones que utilizamos en nuestros dispositivos pues, para conectarlos a Internet o a otros dispositivos. Bueno, y todos sabemos pues, que no hace falta casi ni que haga hincapié en este aspecto, pero que todos pues, tenemos dispositivos conectados. Es verdad que a día de hoy pues, utilizamos muchísimo más fuera de lo que es el entorno laboral pues, los dispositivos móviles, pero aún así somos muchos los que seguimos utilizando nuestros ordenadores de sobremesa pues, para realizar distintas funciones, bien sean elaboración o edición de documentos, navegar por Internet, hacer uso de distintas aplicaciones, jugar, en fin, un sinfín de usos son los que damos a nuestros equipos, ¿vale? Y por este motivo, pues es muy importante que los protejamos adecuadamente. Muchos ya conocemos las medidas de protección básicas, pero aún son muchos los usuarios pues, que demandan este tipo de información porque tienen un dispositivo nuevo y no saben por dónde empezar, bien porque a lo mejor se lo ha dejado pues, el típico familiar que le ha regalado el portátil que ya no usaba y no sabe si su equipo está a punto o necesita pues, que se le realice alguna configuración adicional o por lo menos de las básicas. Por tanto, pues vamos a ir viendo poco a poco todas estas configuraciones para evitar, pues en la medida de lo posible, pues perder información, que se nos pueda infectar el equipo pues, con alguna amenaza, que pueda haber llegado a nuestro ordenador pues, al navegar por Internet, porque hemos leído un correo electrónico y hemos descargado un fichero que quizás era malicioso porque lo hemos recibido a través de alguna red social y hemos acabado accediendo a alguna página web pues, que también era maliciosa o descargaba ficheros en nuestro equipo que al ejecutarlos pues, eran capaces o son capaces de realizar distintas acciones maliciosas. Y por tanto, pues vamos a ir viéndolo, ¿vale? Vamos a empezar un poco por los roles y las cuentas de usuario, ¿de acuerdo? ¿Qué son principalmente? Porque hay muchos usuarios que a lo mejor no son ni conscientes de que sus equipos tienen una cuenta de usuario. Bueno, probablemente si tenéis un ordenador nuevo o cuando compráis uno nuevo, pues mismamente cuando se está configurando por primera vez, pues ya se os crea una cuenta por defecto, ¿vale? Y esa cuenta pues va a tener unos permisos. Es una cuenta que se ha creado de manera genérica, que puede ser que tenga vuestro nombre o no, dependiendo si lo habéis configurado vosotros o os lo habían dado ya así. Y esa cuenta, pues luego se puede hacer muchas cosas con ellas, ¿vale? Estas cuentas vamos a ir viendo que pueden tener distintos privilegios. ¿Qué pasa si solo tenemos una cuenta configurada en nuestro ordenador? Y, por ejemplo, usamos el ordenador varias personas. Bueno, pues lo habréis comprobado si es vuestro caso, que al acceder o al arrancar el ordenador, pues todos veis el mismo escritorio, veis todos los documentos que tenéis ahí almacenados, compartís el mismo navegador, por tanto veis incluso las páginas web por las que hasta navegando los usuarios anteriores y puede que esto no sea un problema, pero muchas veces sí que lo es, porque cada uno pues, requiere el manejo de un tipo de información, requiere el manejo de un tipo de herramientas, requiere acceder a un tipo de páginas web o no. Por ejemplo, si hablamos en el caso de menores y compartimos nuestro ordenador con algún menor, pues es obvio que a lo mejor no nos interesa que acceda a determinada información que podamos tener almacenada o que incluso pueda visitar cierto tipo de páginas web, ¿vale? Por este motivo, las cuentas de usuarios son tan importantes, porque además de permitirnos tener a cada uno nuestro espacio de trabajo, pues dependiendo los permisos que se otorguen a cada usuario, pues podrá acceder a un tipo de información o podrá hacer un uso determinado del equipo, ¿de acuerdo? En Windows, por ejemplo, manejamos tres tipos de usuarios, ¿vale?
Principalmente el usuario administrador, que como decía, es el que se crea por defecto cuando tenemos un ordenador nuevo. Y podemos tener la opción de tener un usuario de tipo familia, lo llaman tu familia, que al final es para organizar, digamos, las distintas personas que se van a conectar desde un mismo ordenador dentro de lo que es la familia. Y podríamos tener incluso otros usuarios que aquí podríamos introducir, pues un invitado o alguien que viene o va a hacer un uso muy específico del ordenador en un momento puntual, ¿vale? Que en este caso, pues se puede crear otro tipo de cuenta. Lo ideal es que solo tengamos una cuenta de administrador. ¿Por qué? Porque al final, como la propia palabra dice, de administración, administrador, lo que permite es hacer cualquier acción sobre el dispositivo. Por tanto, es más que probable que no nos interese que todo el mundo tenga permisos para hacer cualquier acción sobre el equipo. Pongamos en el caso de que tenemos pues, un menor o un invitado que vaya a hacer uso de nuestro ordenador. No nos va a interesar ni que pueda desactivar cierto tipo de funciones, ni que pueda crear a su vez otro tipo de usuarios, ¿de acuerdo? Y además, el tener distintas cuentas de usuario y dejar la cuenta de administración solo para la instalación o configuraciones importantes, pues nos va a prevenir también en caso de que uno de los usuarios que haga uso del equipo, pues que si por error o por desconocimiento acaba, por ejemplo, accediendo a una página maliciosa o descargando algún fichero malicioso en su equipo, pues afecte o ese malware tenga acceso, control total para hacer lo que quiera con esa máquina, ¿de acuerdo? De las cuentas de usuario estándar, que son las que vamos a recomendar crear para el resto de usos del equipo, pues tienen más limitado. Entonces, en caso de infección, ese malware que siempre va a intentar conseguir los máximos privilegios para poder realizar todas las acciones para las que está diseñado, pues si está en una cuenta de usuario estándar, pues su acción, su efecto va a ser mucho más reducido, ¿de acuerdo? En caso de Windows, pues bueno, para configurar una cuenta habrá que ir a la configuración, cuentas y una vez ahí a la opción de familia y otros usuarios u otros usuarios, ¿vale? No os preocupéis, ahora en unos minutitos voy a hacer una demostración un poquito más visual con una máquina virtual para que veáis en tiempo real pues cómo se accedería a estas opciones y vamos a hacer una prueba de cómo crear una cuenta de usuario nueva, más allá de la que viene por defecto de administración, ¿vale? Esto para los casos de Windows. Para los usuarios Mac también se puede configurar distintos tipos de cuentas. En este caso, pues habría que ir a las preferencias del sistema y una vez ahí, pues a la opción de usuarios y grupos, ¿de acuerdo? Para poder configurar una nueva cuenta, pues habría que hacer clic sobre el candado, ¿vale? Como se ve en la imagen, que espero que se esté viendo con buena resolución. Si no, no os preocupéis porque las PPTs, como hemos comentado ya anteriormente, se van a compartir, por tanto vais a poder luego ver claramente las distintas opciones, ¿de acuerdo? Vale, una vez que hemos desbloqueado el candado, pues el sistema nos va a pedir que metamos el nombre del administrador y la contraseña, ¿vale? Que es una clave y un usuario que solo conocemos nosotros porque lo hemos creado de inicio cuando hemos configurado el equipo por primera vez. Y una vez que ya nos hemos identificado diciendo que somos los administradores del equipo, pues iremos a la opción de nueva carpeta y elegiremos el tipo de usuario, ¿vale? Que podemos tener un usuario tipo administrador, que esto pues sería un poco análogo a lo que tenemos en Windows, podríamos elegir un usuario estándar, ¿vale? Podríamos también gestionar controles parentales para el caso de que tengamos menores, para ver qué permisos le vamos a otorgar o no. Probablemente, o sea, si queramos una cuenta para un menor, pues obviamente va a tener mucho más reducidos los usos del equipo. Y en particular, Mac también nos permite crear un grupo con el que compartir distintas carpetas o distintas configuraciones. En lugar de tener que hacerlo usuario por usuario, digamos que podríamos agregar a varias personas o a varios usuarios a este grupo y los permisos que se otorguen pues se van a extender a todas esas personas, ¿de acuerdo? Adicionalmente, pues tendría la opción de compartir, que en esos casos, pues para usuarios ocasionales no requerirían incluso ni contraseñas ni privilegios de ningún tipo, ¿vale? La información sería temporal, es decir, una vez que el usuario deje de usarlo se borraría todo aquello que hubiese podido almacenar,
Y bueno, es otra opción que nos ofrece Mac, ¿de acuerdo? Ahora, si os parece, pues voy a dejar de compartir un momentito la pantalla y os voy a mostrar cómo sería en Windows, ¿de acuerdo? Para configurar la pantalla, ¿vale? Espero que ahora estéis viendo la máquina virtual, ¿vale? Iríamos al menú, que es el icono de Windows, el de la ventanita. Una vez aquí nos dirigiríamos a la opción de configuración. Se nos abriría la página donde vemos muchas de las opciones para configurar que nos permiten los sistemas Windows, ¿vale? Y accederíamos a la opción de cuentas. Espero que se esté viendo correctamente la pantalla. Una vez aquí, como había comentado en la slide, pues nos dirigiremos a familia y otros usuarios, ¿vale? Y aquí es donde podríamos ya ir creando las cuentas. Como veis, tendríamos la opción de agregar una cuenta a un familiar o otros usuarios pues, que pudiesen hacer, por ejemplo, uso puntual del ordenador, ¿vale? Si os parece, pues vamos a simular que viene a nuestra casa pues un primo, ¿vale? Y que quiere hacer uso de nuestro ordenador. Y como nosotros queremos preservar nuestra privacidad y seguridad, pues le vamos a crear de una manera muy rápida una cuenta. Se da el caso, además, pues que no tenemos los datos de inicio de sesión, no nos apetece meter ni el correo electrónico ni el teléfono porque lo desconocemos. Bueno, pues tendríamos la opción también de hacerlo de esta manera y en la siguiente pantalla pues nos saldría la opción de agregar un usuario sin cuenta Microsoft, ¿vale? Para no tener que añadir complejidad. Añadiríamos aquí pues el nombre de usuario, pues por ejemplo, mi primo o primo, sin más. Y aquí pues nos mandaría pues introducir una contraseña, ¿vale? Metemos un PIN o una contraseña, ¿vale? Y además pues el sistema Windows nos solicita pues una serie de preguntas, que esto sería pues para recopilar, bueno, para usar en caso de olvido del PIN, ¿vale? En este caso, pues podríamos meter, pues, bueno, no me voy a complicar, aquí obviamente meteríamos cosas que no sean fácilmente adivinables, ¿de acuerdo? Porque si no, pues cualquiera podría acceder a nuestra cuenta utilizando las preguntas de recuperación. Venga, y aquí pues vamos a poner otra vez. Esto simplemente es como es una demo, pues tampoco me voy a complicar, pero recordad que tienen que ser cosas pues poco intuitivas, ¿de acuerdo? Vale, y aquí veríamos pues que ya hemos creado la cuenta de primo. ¿Cómo tendría que hacer uso ahora nuestro primo cuando vaya a hacer uso del ordenador? Pues bueno, volveríamos a la pantalla de Windows, ¿de acuerdo? Y si pinchamos en el iconito, vemos que estamos ahora iniciados la sesión con la cuenta principal, que a modo de ejemplo pues yo creé la de incide.osi. Pero si pinchamos sobre este iconito nos van a aparecer pues el resto de cuentas de usuario que hayamos creado, ¿vale? Y aquí veremos pues que está la de primo. Ahora mismo no la voy a iniciar porque tendría que cargarse, como es la primera vez que accederíamos, tendría que cargarse, digamos, todas las configuraciones básicas y me llevaría un tiempo, ¿vale? Pero simplemente pinchando en primo pues nos pediría la pantalla el PIN que le hemos introducido y accederíamos ya a nuestro escritorio, de tal forma que todo lo que haga esta persona en nuestra cuenta pues sería ajeno a lo que tenemos en nuestros espacios privados, ¿de acuerdo? Para volver a nuestra cuenta pues igual, pincharíamos otra vez ahí y ya está. Para comprobar qué tipo de permisos pues le hemos otorgado, habría que pinchar simplemente sobre la opción de primo y en cambiar el tipo de cuenta. Y aquí vemos pues, que por defecto se ha creado como un usuario estándar, ¿de acuerdo? Pero habría la opción de darle a administrador. No es lo que nosotros recomendamos, por supuesto, así que lo vamos a seguir dejando así, no lo vamos a tocar. Y luego, por supuesto, pues tenemos la opción luego de quitar esta cuenta. Si no nos interesa seguir manteniéndola, pues tan fácil como dar al botón quitar, ¿vale? Y eliminar tanto la cuenta como los datos. Y automáticamente pues pasaría a desaparecer de aquí, ¿vale? Bueno, voy a volver ahora un momento a dejar de compartir la pantalla
para volver a la PPT. De acuerdo. Y ahora, pues sin más, vamos a hacer una pequeña preguntita para ver si lo que he explicado hasta ahora pues se ha entendido bien. Voy a dar paso a mi compañera Raquel, que me va a ayudar, como hemos hecho en otro taller y vamos a hacer en el resto, pues a dinamizar un poquito más el taller. Raquel, cuando quieras, pues si quieres nos lanzas la pregunta. Hola, buenos días, Ruth. Bueno, acabo de lanzar ahora la pregunta, vamos a esperar a que contesten nuestros espectadores, a ver si están de acuerdo todos. Muy bien. Recordad que lo que estamos preguntando es lo más recomendable, ¿vale? Pueden existir algunas casuísticas, pero lo más recomendable, ¿qué sería? De acuerdo, eso es. No siempre tiene por qué haber una opción que sea la mejor. Aquí cuando hablamos de principalmente seguridad y privacidad, pues siempre hay una opción que se recomienda más, pero por supuesto, pues luego cada uno tiene que ajustarlo un poco a sus necesidades y a la demanda que pueda tener en su propio domicilio o con el uso de su dispositivo, ¿de acuerdo? Eso es. Bueno, finalizamos la votación y os voy a compartir los resultados. Os tengo que felicitar porque casi todos, pero el 85% habéis contestado que la respuesta correcta sería crear una única cuenta de administrador, efectivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, el control lo debería de tener solo una única persona. Si concedemos permisos de administrador a 2, 3, 4 perfiles, pues al final es como si no hacemos nada, ¿verdad? Todos pueden tener el control, por cualquier motivo podemos descargar algún programa que contenga un software malicioso e instalarlo sin darnos cuenta porque somos administradores y no nos va a pedir la contraseña de administrador y, bueno, pues podríamos tener una catástrofe en nuestro equipo o incluso, bien sea un ransomware que nos encripte todo el contenido de nuestro equipo o cualquier otro tipo de ataque que, como puede ser, pues robarnos nuestras credenciales. Si tienes algo que añadir, Ruth, sobre este tema. Nada, no, lo único, si hasta este momento hay alguna pregunta que me quieras lanzar por parte de los asistentes, pues... Sí, nos ha entrado una pregunta bastante interesante. Un usuario nos ha preguntado que qué pasa cuando tenemos instalados ciertos programas, pues puede ser pues porque soy desarrollador y varias personas utilizan el equipo y también son desarrolladoras. Ese tipo de programas piden unos privilegios para poder funcionar. Entonces, ¿qué les podemos recomendar a este tipo de administradores que utilizan este tipo de software? Bueno, lo recomendable y lo que recomienda el fabricante de dicho programa que hemos instalado es analizar otro tipo de sistemas operativos. No nos podemos cerrar en un solo sistema operativo. Cuando estamos trabajando a un alto nivel, como puede ser este, se recomienda que, bueno, que en vez de un Windows básico, nos vayamos a otro tipo de sistemas operativos destinados pues, para multiusuarios, en los que podamos configurar privilegios a los programas y que estos puedan trabajar pues, de una forma segura y a la vez que puedan ejecutar las funcionalidades que necesitan. ¿Tú qué opinas de esto, Ruth? Claro, en este caso estamos hablando de un caso de uso profesional de herramientas que requieren configuraciones muy específicas en el que varios integrantes van a hacer uso de ellas y por tanto requiere un análisis un poco más profundo de cuál sería la configuración más adecuada, ¿de acuerdo? En cualquier caso, pues siempre debería liderar la administración la persona que sea adecuada para ello y que conozca pues todos los conocimientos básicos sobre cómo proteger el sistema operativo adecuadamente y cómo otorgar permisos al resto de usuarios, ¿de acuerdo? Quizás pues en estos casos pues el compartir un ordenador a nivel profesional, por así decirlo, pues no sea la mejor opción. Aquí siempre estamos hablando pues de un uso un poco más familiar o más doméstico, por así decirlo, en el que pues, nos limitamos pues, a uso de herramientas que no son complejas, navegación por internet, edición de ficheros o usos de este estilo.
Muy bien, creo que nos ha quedado claro, así que si quieres puedes continuar con el taller. Perfecto, venga, pues vuelvo a compartir ahora mismo la presentación, ¿de acuerdo? A ver. La estáis viendo, ¿verdad? Venga. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a otro punto muy importante, que son las actualizaciones de seguridad. No sé si os suenan a algo, a mucho, a poco. Bueno, generalmente cuando nosotros hablamos de actualización o se les preguntamos a las personas pues, a las que impartimos talleres, incluso a conocidos, cuando les hablamos de actualizaciones siempre les preguntamos, ¿pero tú sabes lo que es una actualización? ¿Qué es lo que hace realmente? Y bueno, la respuesta casi siempre pues va en la misma línea. Sí, hombre, pues son pues nuevas mejoras que se incluyen en los programas y que, bueno, pues que se pueden instalar o no, depende. Bueno, pues sí, en cierto modo tiene razón. Una actualización pues no deja de ser una mejora que se ha hecho al programa o a la herramienta, o en este caso al sistema operativo, que puede incluir pues nuevas funcionalidades. Pero las actualizaciones de seguridad, como el propio nombre dice, lo que hacen es corregir fallos y problemas en el software, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es tan importante instalar estas actualizaciones? Pues porque si no corregimos estos fallos, nuestros equipos pueden ser vulnerables, ¿vale? Si recibimos un correo malicioso y hacemos clic en un fichero que pueda traer adjunto, si ese fichero estaba creado para explotar esa vulnerabilidad, que casi siempre son conocidas por los malos, entre comillas, porque bueno, se hacen públicas las vulnerabilidades que hay en muchos sistemas. Bueno, pues si no nos hemos actualizado, si no hemos actualizado nuestro sistema operativo, pues corremos el riesgo de que ese fichero malicioso pudiese, por ejemplo, explotar el fallo y tomar, por ejemplo, el control de nuestro dispositivo para llevar pues, distintos tipos de acciones maliciosas, ¿vale? Por tanto, es fundamental actualizar nuestros dispositivos, pero no solo el software, no solo el sistema operativo, sino también los navegadores o cualquier otra herramienta o aplicación que pudiésemos tener instalada, ¿vale? Muy importante. De esta manera, las actualizaciones de seguridad nos mantendrán más protegidos y minimizaremos pues, las opciones de que un malo pues, intente ejecutar código malicioso o colarse en nuestro ordenador para llevar cualquier tipo de acción maliciosa, ¿vale? En los sistemas Windows pues, es muy fácil actualizarse porque simplemente hay que ir a la configuración, donde hemos accedido antes, luego también lo vamos a volver a ver de manera práctica. Dentro de ahí seleccionaremos la opción de actualización y seguridad y buscaremos las actualizaciones. Hoy, sin ir más lejos, Windows ha sacado pues, una nueva actualización de seguridad que corrige pues, distintos fallos de seguridad. Por tanto, os animo a que todos los que tengáis un equipo Windows, a que cuando finalice el taller, incluso si queréis sobre la marcha, bueno, sobre la marcha lo único que os va a pedir reiniciar para que se apliquen las nuevas actualizaciones, que se instalen correctamente, así que casi mejor ya después de la presentación. Os animo a que lo hagáis porque todos los martes, todos los segundos martes de cada mes, pues Microsoft siempre publica las nuevas actualizaciones de seguridad que han desarrollado y que es necesario que los usuarios instalemos. Afortunadamente, por defecto, a no ser que nosotros lo hayamos modificado voluntariamente, las actualizaciones se instalan de manera automática. De hecho, nos va a saltar un mensaje por pantalla para que les instalemos, ¿vale? Y que no lo pospongamos. Que, por cierto, dicho sea de paso, es una de las cosas que hacemos muy habitualmente, como cuando hay que actualizar el equipo, pues siempre nos pilla haciendo alguna cosa importante, pues lo posponemos y dejamos nuestro ordenador expuesto pues a vulnerabilidades. Así que tenemos que ir poco a poco evitando esta práctica y en la medida de lo posible pues instalar las actualizaciones pues lo antes posible por todo lo que os he estado comentando, ¿vale? Y del mismo modo, pues las aplicaciones y los programas que podamos tener instalados, ¿vale? Los navegadores, de igual modo, también se actualizan de manera automática, es decir, cada vez que se lance un fabricante, un desarrollador, publica nuevas actualizaciones, cuando reiniciamos el navegador
se instalan, ¿vale? Así que en ese sentido, pues bueno, también nos van facilitando un poquito la vida y podemos estar un poquito más tranquilos, porque hasta hace un tiempo, pues recaía esta opción por parte del usuario y bueno, pues para aquellas personas que estaban más informadas, pues no había problema, pero para todos aquellos que desconocían pues la importancia de las actualizaciones, pues quedaban un poco, digamos, vendidos, ¿vale? Abandonados en este sentido, porque sí, al no ser conscientes de que tenían que hacer estas acciones, pues no las tomaban y estaban más expuestos a riesgos. Por supuesto, pues en Mac también nos podemos actualizar, ¿vale? En este caso, pues yendo a los ajustes, ¿vale? A las preferencias del sistema. Y una vez ahí, pues actualizaciones del software. Funcionarían muy parecido a los sistemas Windows, ¿vale? Nos indicarían que si hay, habría que dar a buscar a ver si hay alguna actualización nueva y en el caso de haberla, pues nos lo pediría instalar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un poquito más adelante, como os digo, junto a otra práctica, la demostración de cómo comprobar si tenemos actualizaciones en nuestro equipo. Bien, vamos a dar paso pues, a los famosos antivirus, que casi yo creo que no hace falta ni explicación. Me imagino que todos los que estáis conectados, pues o tenéis un antivirus, o sabéis lo que es antivirus o cuál es su función principal. En cualquier caso, pues bueno, lo voy a explicar brevemente. Un antivirus, que casi como su propio nombre indica, pues es una herramienta que nos proporciona una protección a nuestro sistema para evitar o impedir que código malicioso o ataques nos afecten, ¿vale? Los antivirus, pues bueno, son muy importantes, todos lo sabemos, de hecho es una de las preguntas muy recurrentes que nos llegan a INCIBE en cuanto a protección de dispositivos, que es cómo configurar o dónde encontrar un antivirus para instalar en nuestro equipo, ¿vale? Ahora os lo voy a ir comentando. Y luego, por otro lado, tenemos el firewall, que también pues, es otra herramienta, otro software, que lo que hace es controlar las conexiones que entran y salen de nuestro equipo, es decir, hacia dónde intentamos conectarnos y viceversa, de tal modo pues, que logra cortar o frenar todas aquellas que no se consideren seguras y de esta manera pues, también minimizar los posibles ataques que podamos sufrir en nuestro equipo. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos herramientas, que como veremos afortunadamente, pues tanto Windows como Mac traen ya integradas por defecto, es decir, nosotros podríamos instalar una herramienta desarrollada por cualquier otro fabricante, que sería una opción perfecta, pero tenemos que saber que ya las nuevas versiones de Windows 10 y la última versión también, bueno, las últimas versiones de los equipos Mac, pues ya traen herramientas de este tipo. Por lo tanto, pues podemos apoyarnos en ellas sin necesidad de tener que instalar nada adicional. ¿Vale? En el caso de Windows, ¿vale? La herramienta que incorpora de seguridad de antivirus es Windows Defender, ¿vale? Y también trae integrado un firewall. ¿Dónde encontrar estas opciones? Pues bueno, habría que ir al centro de seguridad de Windows, ¿vale? Como hemos hecho antes, haciendo clic en la ventanita, en el icono de Windows, después en configuración y finalmente en actualización y seguridad. Digamos que se encontraría en la misma sección que las actualizaciones de seguridad. Lo vamos a ver ahora más adelante, ¿vale? Y en los equipos Mac, pues bueno, también trae incorporados una serie de medidas ya por defecto, pues que nos previenen de distintos códigos maliciosos, digamos que se protege ya el núcleo de distintos tipos de malware. Además, pues bueno, se hace una verificación de las distintas aplicaciones que se pueden descargar desde el repositorio de aplicaciones de propio Apple, ¿vale? Y también incluso permite pues, el file vault, que es lo que nos permite cifrar el disco, ¿vale? Para que no se acceda a la información y protegerlo de esta manera. Por tanto, bueno, hay varias medidas que traen incorporadas y que son muy interesantes. Ahora, si os parece, sí que os voy a hacer la demostración un poquito más práctica para que veáis cómo encontraríamos estas opciones en un equipo Windows, ¿vale? Y qué cositas podemos encontrar y las que podemos enredar o investigar para configurarlas más a nuestro antojo. Voy a dejar de compartir un momentito la presentación.
para compartir de nuevo la máquina virtual. ¿Vale? Si os parece, voy otra vez. Como he comentado, vamos a revisar primero la parte de las actualizaciones de Windows, ¿de acuerdo? Iríamos a la ventanita, el icono de la ventana de los cuatro cuadraditos. Nuevamente accederíamos a la configuración. Y aquí, en lugar de cuentas, como accedimos al principio, pues nos vamos a dirigir a la parte de actualización y seguridad. Y aquí, en primer lugar, pues encontramos la opción de Windows Update, ¿vale? Aquí es donde vamos a ver las distintas actualizaciones que pueda haber disponibles. Si quisiésemos buscar o intentar saber si hay alguna actualización nueva, pues obviamente daríamos al botón de buscar actualizaciones, ¿de acuerdo? Aquí el sistema operativo pues se va a encargar de hacer esa comprobación y en el caso de que encuentre alguna actualización nueva, me van a ir apareciendo aquí y también aparecerá el botón de instalar actualización, ¿vale? Requerirá un tiempo dependiendo de la cantidad de actualizaciones que pueda haber nuevas. Como veis, como os he comentado, como es segundo martes de cada mes, pues me aparecía alguna actualización, pero como yo había arrancado la máquina virtual previamente al taller, pues ya se me había actualizado, ¿vale? Pero a todos vosotros probablemente, o a muchos de vosotros, os van a aparecer ahí las actualizaciones que están pendientes de instalarse con la opción obviamente, de instalarse, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que lo reviséis. Aparte de poder comprobar la actualización, pues hay otras opciones que podemos revisar, ¿vale? Y es ver, por ejemplo, pues el historial de las actualizaciones que se han ido instalando, ¿vale? Aquí saldría un poquito más información, si hay actualizaciones de los controladores o incluso otras posibles actualizaciones, ¿vale? Podríamos también encontrar, pues en esta sección, pues ajustar las horas para cuando queremos bueno, para indicar básicamente cuándo usamos este dispositivo y no reiniciarlo durante ese tiempo, para que, bueno, pues si estamos trabajando en algo importante o ahora mismo, por ejemplo, que estoy teniendo un taller, un webinar, pues que no justo se me reinicia ahora mismo el ordenador. Entonces, se podría configurar pues los horarios, por ejemplo. Esto ya es un poco más, pues por ser prácticos, ¿de acuerdo? Aquí también pues se podría ver pues otras opciones de pausar las actualizaciones durante 7 días, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo podrías pausar, pero bueno, realmente yo no recomiendo pausarlas porque lo importante, como estaba comentando, pues es actualizarse siempre lo antes posible, ¿vale? Esto un poquito en cuanto a las actualizaciones. Si damos paso pues ahora a lo que es la protección anti-malware, pues iríamos a la opción de seguridad de Windows, ¿de acuerdo? Y aquí pues vemos que tenemos en color verde un escudo con un tic verde de protección contra virus y amenazas, protección de cuentas, el firewall y protección de red lo tenemos activado, ¿vale? Estas opciones, si pinchamos, por ejemplo, en protección contra virus, pues vemos que se ha hecho pues, una pantalla, nos aparece nueva, y vemos pues, bueno, que se ha hecho un escaneo, que el último escaneo pues, se ha hecho el día 10, que es hoy, pues, a las 9:41, ¿vale? Podemos lanzar incluso si queremos otro examen rápido, en el que me dices, mira, es que acabo de instalar una aplicación y ahora me han entrado dudas porque no sé si el sitio era el legítimo o era el oficial y bueno, quiero hacer un escaneo rápido por si acaso me encuentro alguna amenaza. Aunque de manera autónoma el sistema operativo ya sería capaz de detectar si eso que es instalado podría ser malicioso, en cualquier caso nosotros siempre podemos lanzar aquí pues un examen rápido, ¿vale? También podríamos realizar alguna configuración, ¿vale? Extra. Importantísimo actualizar la protección contra virus y amenazas, ¿vale? Esto siempre lo insistimos nosotros mucho. De nada sirve tener un antivirus instalado si no le volvemos a actualizar. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque todas las nuevas amenazas que vayan apareciendo, si no tenemos el antivirus actualizado, pues no va a ser capaz de reconocerlas, ¿de acuerdo? Entonces, tan importante es tener un antivirus instalado como correctamente actualizado para que sea capaz de detectar las últimas amenazas que puedan ir apareciendo, ¿vale?
incluso esta herramienta pues ya trae, por ejemplo, protección contra ransomware, que es el famoso ataque que está afectando muchísimo tanto a usuarios como a empresas, que lo que hacen es cifrar, por ejemplo, la información de todos los ficheros almacenados en el equipo y que para recuperar supuestamente el acceso a esa información, pues te solicitan un pago económico a cambio de supuestamente la clave que descifre toda esa información. Entonces, mucho cuidado. Esta nueva opción es muy interesante y muy importante también, ¿vale? Bueno, pues aquí iremos viendo también el firewall, por defecto ya vienen también configurados, ¿vale? Si eres un usuario un poquito más avanzado, pues podrías configurar, quiero añadir una aplicación y que lo permita el firewall, es decir, que el firewall no me bloquee el uso de esa aplicación, pues bueno, desde aquí se podría, por ejemplo, configurar también, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos un warning, tenemos un triangulito, ¿vale? Esto significa que, como el propio nombre pone, como el título pone debajo, acciones recomendadas. Pues bueno, aquí nos está indicando que sería recomendable realizar algo. En este caso, pues me pone que está desactivada y que si quiero proteger el dispositivo de aplicaciones, archivos y sitios web malintencionados, pues debería activarlo. Pues bueno, podemos activarlo, ¿vale? Y de esta manera, pues tendríamos ya esta opción configurada y, bueno, pues estaríamos un poquito más protegidos, ¿de acuerdo? Y bueno, sí que os animo, ahora vemos ya, al resetear un poco, digamos, por el menú, pues que ya no nos sale ese guardia, ¿vale? Pues nada, esto sería un poco, en líneas generales, pues las distintas cosas que podríamos configurar en torno a las actualizaciones y la protección anti-malware, ¿vale? Voy a dejar de compartir ahora mismo la máquina. Y si os parece, pues damos paso a la siguiente pregunta, Raquel. Tenemos preparada otra, así que si la lanzamos aquí a los usuarios, pues les volvemos a poner a prueba, a ver qué saben o han aprendido de lo que he explicado hasta ahora. De acuerdo, Ruth. Bueno, vamos a lanzar, en este caso es una pregunta relacionada con las contraseñas. Vamos a ver qué conocimientos sobre contraseñas tenéis, ¿vale? Mientras votan, vamos a ir aclarando algunas preguntas que han ido entrando mientras comentabas temas sobre todo sobre los antivirus, que siempre suelen generar un poquito más de duda. Venga, tenemos perfecto. una pregunta de varios usuarios que nos dicen que si Windows Defender, el antivirus que viene instalado por defecto en Windows, es eficaz o no, o si recomendaríamos instalar otro antivirus. ¿Tú qué nos puedes aconsejar sobre este tema? Mira, pues yo lo que aconsejo es que, por supuesto, es un antivirus válido y seguro y útil, ¿vale? Aquellos usuarios que no se quieran complicar pueden hacer uso totalmente de este antivirus, de esta herramienta que ya nos trae integrado Windows 10, ¿de acuerdo? Aquellos usuarios que lo prefieran, pues porque, mira, llevan mucho tiempo usando un antivirus de, bueno, pues de los fabricantes más conocidos, bueno, pues perfecto también, se lo pueden descargar y lo pueden seguir usando. Ahora, sí que recomendaría que si vamos a hacer uso de esta otra herramienta X, no quiero poner ahora mismo nombres para que no se piensen luego los usuarios que recomiendo una por encima de otra, ¿vale? No por otra cuestión, porque cualquiera de ellas es muy útil. Bueno, pues sí que en ese caso sería muy interesante desactivar el Windows Defender, que es el que trae por defecto configurado el sistema operativo. Para hacer esto, pues simplemente habría que ir a las opciones que he estado explicando, ¿vale? Y desactivarlo. Muy sencillo, no tiene más. ¿Por qué habría que desactivarlo? Bueno, porque solo se recomienda tener una herramienta de protección. ¿Por qué? Porque al tener dos herramientas instaladas y cada una tener unos sistemas que funcionan de una manera determinada, puede darse el caso de que se acabe chocando las funcionalidades de un antivirus con otro y al final el equipo no sea capaz de funcionar. Todo empieza a salirte notificaciones de esto es malware, esto está bloqueado y acaba siendo pues la experiencia de usuario nefasta. Entonces, podemos usar el antivirus que queramos, que esté actualizado, como he comentado, pero solo uno, con uno es suficiente. Muy bien. Creo que a nuestros espectadores les ha quedado ya mucho más claro. Bueno, continuamos con la pregunta. En la pregunta que os hemos lanzado, estamos hablando de las contraseñas robustas. Y el 98% de nuestros espectadores ha contestado que la respuesta correcta es la que tiene
mayúsculas, minúsculas, números, vamos, que es la más difícil de descubrir, ¿no? En este caso. Bueno, pues muy bien, os felicito a todos, yo creo que habéis estado bastante atentos en el otro taller que os explicamos muy bien cómo se configuraban estas contraseñas, así que Ruth ahora va a proceder a explicarnos un poquito más este tema, así que Eso adelante, es. Ruth. En esta ocasión, pues la pregunta, digamos, la hemos adelantado a la parte teórica y vamos a dar un poco respuesta pues a las dudas del por qué pues es a la contraseña segura y cómo debemos hacer una gestión un poco más segura de las contraseñas, sobre todo vinculado al uso de nuestros dispositivos. ¿De acuerdo? Pues nada, voy a volver a compartir la presentación y continuamos. Pues bien, el tema de las contraseñas es siempre muy solicitado y muy demandado, porque es obvio que para hacer uso ya casi prácticamente de cualquier servicio de Internet, pues hay que manejar una contraseña, ¿vale? Y muchos ya sabemos pues, cuáles son las características principales pues, que debe tener una contraseña, que son pues, al menos 8 caracteres, que combinen mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, evitar el uso pues, de información personal para que alguien que nos conozca o si tenemos información o perfiles públicos, por ejemplo, en redes sociales, blogs o otras webs, pues no puedan intuir qué tipo de contraseña hemos podido usar en un momento dado. Y luego, pues bueno, hay otras recomendaciones muy interesantes que son las de no repetir contraseñas y actualizarlas cada cierto tiempo. Voy a incidir un poco en este aspecto. ¿Por qué? Bueno, más allá de porque las pautas anteriores pues, probablemente sean conocidas por la mayoría de vosotros, pues en este aspecto sí que suele haber más dudas. Y no recomendamos repetir contraseñas, entre otras cosas, pues porque yo creo que si nos paramos a pensarlo es más obvio que si no lo hacemos. Y es que, ¿qué pasaría si usamos la misma contraseña para acceder a todos los servicios que usamos, incluso a nuestros equipos, y consiguen adivinar una de ellas? Bueno, pues que una vez que tienen una contraseña podrían acceder al resto de nuestros servicios. Y sobre todo, fundamentalmente, porque lo habréis comprobado que muchas veces para crearte una cuenta en un usuario, pues utilizamos siempre el mismo nickname, que generalmente se trata del correo electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, claro, somos muy vulnerables. Entonces, de ahí la importancia de que utilicemos contraseñas diferentes. En el otro taller se ha comentado pues, que al final esto es un poco como las llaves de casa, del coche, del buzón o del portal, que cada uno tiene la suya, porque si usásemos la misma llave para todo, pues sería muy fácil pues, entrar en la intimidad o en el espacio privado de una persona e incluso robarlo, llevarlo, cerrarlo, borrarlo, etcétera. ¿Vale? Entonces, importantísimo, no repetir contraseñas y en la medida de lo posible, pues actualizarlas cada cierto tiempo. Ahora bien, ¿dónde está el problema? Pues que muchas veces no somos capaces de recordar pues, contraseñas complejas, ¿de acuerdo? Y además diferentes para cada servicio. Si encima a esto hay que sumarle que cada X tiempo pues sería recomendable actualizarlo, pues nos encontramos en una tesitura compleja. ¿Y en qué suele resultar? Pues que los usuarios pues, acaben utilizando la misma contraseña para todo, ¿vale? Pero afortunadamente pues tenemos muchos mecanismos para protegernos en este sentido y poder gestionar nuestras contraseñas de manera segura, ¿vale? El primero de ellos pues, sería usar un gestor de contraseñas, que al final esto viene a ser una herramienta que podemos hacer, que se puede usar o de manera online o herramientas que se instalan en nuestros propios equipos, ¿de acuerdo? Y que nos permiten almacenar todas nuestras contraseñas de los distintos servicios haciendo uso de una sola, de la contraseña maestra. ¿Qué nos permite, qué facilidad nos da este servicio? Pues que para acceder al resto de contraseñas, pues solo tenemos que memorizar una contraseña y esta sí que podría ser muy robusta y la podríamos cambiar cada X tiempo sin ningún tipo de dificultad, ¿de acuerdo? Habría que asegurarse muy mucho de qué gestor de contraseñas utilizamos, informarnos cuáles son más seguros y, fundamental, asegurarnos que las contraseñas que nosotros estemos guardando en ese servicio se almacenen de manera cifrada,
de tal forma que si, por ejemplo, hubiese alguna fuga de seguridad, alguien accediese a los servidores de esta herramienta de una manera ilegítima, pues no fuese capaz de obtener esta información que nosotros hemos almacenado. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? ¿Que no queremos usar un gestor de contraseñas? Pues porque no estamos seguros, porque no nos da confianza o porque, bueno, sabemos que hay otros métodos, pues sí. Y hablamos un poco de las reglas mnemotécnicas, ¿de acuerdo? Las reglas mnemotécnicas, ¿qué es lo que nos permiten? Pues en base a patrones o frases o partes clave de una contraseña que podamos confeccionar el resto para que sean diferentes y seguras para los distintos servicios que usemos. En este sentido, pues por poner un ejemplo rápido, pensar que, por ejemplo, si queremos acordarnos de algo fijo, pues podríamos pensar que hoy es 10 de febrero, ¿vale? Entonces, digamos que nuestra parte clave de la contraseña podría ser un 10, o sea, un 1, un 0, y febrero con la F, con la primera F y la última O en mayúscula, ¿vale? Entonces, siempre nos íbamos a acordar de esa parte, de 10 de febrero con la F y la O en mayúsculas. Ahora bien, si queremos tener una contraseña que cumpla con todas las características que se recomienda, en plan mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, pues en este caso nos estaría faltando un carácter especial, ¿de acuerdo? Bueno, pues siempre podríamos añadir, por ejemplo, al final de la contraseña una admiración. Vale, esto siempre va a ser común para nuestra contraseña. Si ahora queremos que esta contraseña sea diferente para cada servicio, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues muy sencillo. Por ejemplo, si quisiésemos una contraseña para nuestro correo de Gmail, pues podríamos quedarnos con los 2 primeros caracteres del servicio, en este caso, pues la G y la M. Y la podríamos poner la G al principio de la contraseña y la M al final. De tal forma que nuestra contraseña de Gmail sería pues la G, 10, febrero, con la F y la O, la primera F y la O del final en mayúsculas, la admiración y al final la M. ¿Cómo sería nuestra contraseña, por ejemplo, para acceder a Twitter? Bueno, pues sería igual. Cogeríamos la T y la W, porque hemos dicho que nos íbamos a quedar con los 2 primeros caracteres del servicio, y a nuestro patrón, que ya sabíamos que era febrero 10 admiración, perdón, 10 febrero admiración, pues pondríamos delante la T y al final de todo la W. Entonces, bueno, como veis, existen reglas y pautas muy sencillas de poner en práctica que nos permiten tener contraseñas robustas y difíciles de adivinar y que además, pues, diferentes para cada servicio. Yo soy muy fan de hacer uso de estas reglas porque cada X tiempo pues, te puedes inventar una regla nueva y tener contraseñas nuevas para todos tus servicios. ¿Vale? Y es muy difícil que se os olvide las contraseñas porque manejamos tal cantidad de servicios o de aplicaciones o de cosas que tenemos que cifrar, bloquear, mejor dicho, pues con estas reglas pues conseguimos que no se nos olviden y además tenerlas en mente siempre, no tener que recurrir a una herramienta que de algún modo siempre tienes que consultarla, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es mi recomendación. Finalmente, pues para proteger nuestras cuentas, pues también se ha venido mencionando, y seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, que son los sistemas de doble factor de autenticación, fundamental. La mayoría de servicios más conocidos pues ya permiten configurar esta opción y que al final se trata pues de añadir una capa extra de seguridad a nuestras cuentas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que además de la contraseña, para poder registrarnos en un servicio, pues deberemos introducir este código, ¿vale? Este doble factor que generalmente suele consistir en un SMS que recibimos en nuestro teléfono móvil o bien de un número aleatorio que se genera a través de una aplicación como puede ser Google Authenticator o Microsoft Authenticator, que es una app que descargamos en el móvil, que asociamos, que vinculamos con la cuenta del servicio que vamos a usar y que genera pues, códigos diferentes cada X tiempo. De tal forma pues, que si alguien consigue nuestra contraseña, como no está en disposición de este otro código que solo nosotros conocemos y que encima se genera de manera aleatoria cada X tiempo, pues vamos a dificultar mucho pues, que alguien pueda acceder a nuestras cuentas. ¿Vale? Bien, ahora, ¿cómo vamos a proteger nuestras cuentas en Windows? Bueno, pues al igual que podemos configurar actualizaciones, la protección anti-malware o cuentas, Windows nos ofrece la opción de añadir, por supuesto, una clave o un PIN o un sistema para bloquear el acceso a nuestra cuenta. Es decir, de nada nos sirve tener creadas distintas cuentas de usuarios si no tienen una combinación, un PIN
o una clave para acceder de manera exclusiva, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante para proteger nuestros espacios que cada uno tenga su cuenta. De hecho, lo habéis visto que cuando he cambiado de usuarios, pues me requería un PIN, ¿vale? Aquí ya vemos que Windows ofrece distintas opciones, ¿vale? Podría ser el reconocimiento de rostro, la huella digital, podemos establecer un PIN simplemente, una contraseña o incluso una clave de seguridad, que para eso tendríamos que adquirir pues, un dispositivo específico que genere, que nos ayude, digamos, a iniciar sesión de esta manera, ¿vale? Que podamos usar una u otra opción de estas que menciono dependerá también ya del dispositivo que tengamos, ¿vale? En mi caso concreto, por ejemplo, pues mi ordenador a día de hoy no tiene para reconocer huella digital, por tanto el sistema operativo no me deja configurar esa opción, es obvio. Igual que la cámara pues no me reconoce el rostro para poder, digamos, desbloquear mi cuenta de usuario de esta otra manera. De ahí pues que yo haya usado, por ejemplo, el uso de un PIN, ¿de acuerdo? Pero aquí sí que os animo a que vosotros investiguéis en vuestro dispositivo accediendo pues, a la configuración, cuentas, opciones de inicio de sesión y reviséis qué opciones tenéis para bloquear vuestras cuentas, ¿de acuerdo? Vale, en los ordenadores Mac, pues del mismo modo, pues se puede crear o cambiar la contraseña, ¿vale? Habría que acceder pues a las preferencias del sistema, una vez ahí pues a usuarios y grupos y cambiar contraseña, ¿vale? Del mismo modo, pues desde aplicaciones también se podría tener más información sobre las distintas contraseñas, porque a los que sois usuarios de Mac ya sabéis que tenéis disponible pues el acceso a llaveros, que lo que hace es almacenar, haría un poco como de gestor de contraseñas, de almacenar contraseñas de distintas cosas que habéis ido usando, y para acceder a ese llavero pues usaríais la contraseña maestra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí que es muy importante tener controlados, sea el sistema operativo que sea, las contraseñas y tener un PIN establecido para bloquear el acceso a las personas que no estén autorizadas para ello, ¿vale? Aquí, como actividad adicional para el taller, pues os recomendaría que, por supuesto, pues reviséis todas las contraseñas que tenéis, ¿de acuerdo? Un poco teniendo en cuenta pues las pautas que os he ido facilitando, y que también que investiguéis sobre cómo podéis bloquear el acceso de vuestro dispositivo con las opciones que ponen a vuestra disposición los sistemas operativos, ¿vale? En la web de la Oficina de Seguridad del Internauta, www.osi.es, que es el canal de INCIBE que se dirige a ciudadanos, pues tenemos muchos recursos sobre contraseñas seguras, bueno, cómo hacer gestión de contraseñas en general, tanto actividades para crear de una manera divertida una contraseña segura, tenemos artículos y contenidos sobre los gestores de contraseñas, también hablamos sobre la verificación en 2 pasos, qué son, qué funcionan, cuáles son las características de una contraseña segura y, por supuesto, pues cómo crear una contraseña segura paso a paso, a través de una infografía, por ejemplo, sin ir más lejos. Entonces, os animo a que echéis un vistazo a la web porque encontraréis muchos recursos de vuestro interés, útiles y que puedan ser de vuestro interés y que os pueden ayudar no solo a vosotros, sino a todos aquellos que conocéis, porque seguro que más de una vez, pues algún familiar, alguna madre, padre, primo, amigo, os han preguntado sobre esta cuestión y hay veces que no sabemos ni cómo explicarles cómo pueden gestionar sus contraseñas de manera segura, pero ya habéis visto pues que es más sencillo a veces de lo que parece, ¿vale? Esta es la contraseña que os lanzó antes mi compañera Raquel, así que, bueno, voy a continuar pues con las copias de seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, aquí me encantaría lanzaros una pregunta, pero como estáis tantos conectados, pues es casi imposible que por ello pues, pudieseis participar y que no se quedase aquí un poco de caos. Entonces, bueno, si os pregunto lo que es una copia de seguridad, pues seguro que muchos me vais a decir pues, que es guardar la información que tenemos pues, en otro sitio, ¿vale? Para tenerlo a modo de respaldo. Pero bueno, hay mucha gente que sí ha oído hablar de las copias de seguridad, pero luego en realidad ni lo ha puesto en práctica ni sabe cómo hacerlo. Bien, pues los sistemas operativos nos permiten copiar esa información que tenemos almacenada, pues por poner un ejemplo concreto.
Si hemos estado realizando un máster, por ejemplo, pues tendremos la típica carpeta que se llame Máster X y dentro de ahí pues todas las prácticas, entregas, el proyecto y demás, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si nosotros solo tenemos esa información en el ordenador y un virus nos lo infecta, un ransomware, nos bloquea esa información? ¿Qué pasa si no teníamos copia de seguridad de esa información? Pues que la perdemos. Y creedme que puede ser un auténtico caos, porque si hemos terminado el máster, pues a lo mejor el problema es menor. Pero si seguimos trabajando en él y teníamos, por ejemplo, el proyecto a medio desarrollo o prácticas pues que hemos empezado pero no habíamos finalizado, pues perdemos toda esa información. Imaginaros el tiempo que nos puede suponer eso de trabajo de volver a hacerlo. Pues hay veces que es prácticamente imposible porque no tendríamos tiempo para hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos prevenir situaciones de este tipo? Pues realizando copias de seguridad, ¿vale? Nos podemos apoyar pues, en las opciones que traen incorporadas los sistemas operativos, que en el caso de Windows pues podríamos ir a configuración, actualización y seguridad. Estos son los menús por los que he navegado antes, luego no tendréis dificultad en encontrarlos. Y en actualización y seguridad está la opción de copia de seguridad, ¿vale? Y aquí lo que habría que hacer pues es crear una nueva copia. Y en crear una nueva copia pues habría que seleccionar qué es lo que queremos copiar, porque aquí es otra parte muy importante en la que tenemos que prestar atención. No necesariamente tenemos que estar copiando todo el rato lo mismo muchas veces, es decir, podemos hacer copias incrementales, ir copiando solo lo que vayamos generando nuevo, es decir, no en todas nuestras copias copiar absolutamente todo lo que teníamos, porque puede llegar un momento que nos quedemos sin capacidad, sin espacio en disco para poder almacenar toda esa información, ¿vale? Entonces, podemos ir respaldando, copiando solo lo nuevo en lo que vayamos trabajando o aquello que consideremos más importante o más vital para nosotros, ¿vale? Podríamos hacerlo así, tanto en Windows como en Mac. Y ahí pues podemos seleccionar, como comentaba, o un archivo solo, o una carpeta, o muchas carpetas, o incluso todo el disco, ¿vale? En Mac pues trae incorporada la funcionalidad de Time Machine, que es la que nos permite hacer copia de seguridad de nuestros archivos. Ahora bien, podemos hacer copias de seguridad de otra manera, también muy sencilla y práctica. Podemos tener el típico disco duro externo, ¿de acuerdo?, en el que vayamos copiando pues solo las cosas, como comentaba, que creemos imprescindibles o que son nuevas. Aquí lo fundamental es tener claros dos o tres aspectos. Por un lado, tener al menos 2 copias de seguridad de aquello que consideremos más relevante. ¿Por qué? Pues bueno, porque realizar una copia de seguridad no se trata de sacarlo del ordenador o del teléfono móvil para llevarlo a un disco duro externo, porque ahí ya no estaríamos hablando de seguridad, estaríamos moviendo información de un dispositivo a otro. Tener copias de seguridad supone tener al menos 2 copias de una información que para nosotros es vital, ¿vale? Si son 3, mejor. ¿Por qué decimos de este número de copias? Porque no debemos olvidarnos de que estamos hablando de dispositivos hardware que se pueden estropear en cualquier momento. Los podemos perder, un disco duro, lo podemos perder. Se puede estropear. Seguro que alguna vez os ha pasado que habéis ido a conectar un USB y el ordenador os dice disco duro corrupto, no es posible recuperar la información. Puede pasar. Lo mismo pasaba con los CDs y los DVDs, que los grababas y cuando los ibas a usar detectabas que el lector del ordenador no era capaz de leer la información, se había rayado, se había estropeado. Bueno, estas cosas hay que tenerlas previstas, ¿vale? Nos podríamos poner también la situación de incendios o de cualquier otro tipo de problema, inundación, robo, cualquier cosa. Bueno, quizás esos son los casos más extremos, pero bueno, que podría ocurrir. Por tanto, la información pues tenemos que tenerla respaldada en más de un sitio y si además las tenemos guardadas en espacios, en ubicaciones diferentes, pues eso ya sería ideal. De modo complementario, pues también podremos recurrir a almacenamiento en la nube, ¿vale? Para poder tener disponibilidad de la información en cualquier sitio y desde en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Aquí habrá que valorar qué tipo de información queremos subir a la nube, en qué servicio de la nube lo estamos almacenando y qué medidas de seguridad y privacidad nos está ofreciendo ese servicio. Por supuesto también pues, la capacidad de almacenamiento pues, que nos va a permitir.
cualquier caso, os voy a poner un vídeo muy cortito ahora mismo que os vamos a lanzar, ¿de acuerdo? Que dura muy poquitín y os explicaría cómo hacer una copia de seguridad en un equipo Windows. Venga, adelante. Muy bien, pues nada, este vídeo no os preocupéis que estará incluido también en la PPT cuando esté compartida, por tanto lo podréis consultar más detenidamente, ¿de acuerdo? Y vuelvo a compartir de nuevo la pantalla para ir ya dando paso final a la presentación, ¿vale? A ver qué momentito que se me ha movido. Aquí. Vale. Vamos a pasar de la pregunta que la hacemos al final. Vamos a hablar ya en el último bloque de las redes inalámbricas en el ordenador, ¿vale? Principalmente vosotros y yo personalmente, pues a lo que conecto el equipo, pues eso, a una red Wi-Fi o a una red por cable, ¿de acuerdo? Pero ya casi cada vez más usamos Wi-Fi, a no ser que estemos trabajando, tengamos justo el equipo al lado del router. Principalmente esa suele ser una de las razones por las que tiramos más del Wi-Fi, por la comodidad que nos ofrece de poder conectarnos el portátil o el ordenador desde cualquier punto de la casa, porque es complejo a veces la infraestructura, lanzar los cables y tener la instalación en todas las habitaciones. Y también pues, los dispositivos Bluetooth, ¿vale? Lo vamos a comentar, porque cada uno pues, tiene unas ventajas, se haría de una manera, pero también tenemos que tener algunas consideraciones, ¿vale? En Windows pues, viene ya integrado pues, cómo agregar o cómo conectarse a una red Wi-Fi, ¿vale? Habría que ir a la configuración, a redes e internet y ahí pulsar en Wi-Fi. Otra opción que tendríamos pues, es haciendo clic en el iconito que nos aparece abajo a la derecha, el que tiene pues, las circunferencias que acaban con el puntito, ¿vale? Como un triángulo invertido que cuando pulsamos ahí, pues ya nos aparecen las distintas redes Wi-Fi disponibles, ¿vale? Y seleccionaríamos pues, la red Wi-Fi de nuestra casa, obviamente, que con introducir la contraseña pues sería suficiente. De esta manera, pues nuestro ordenador ya estaría conectado, ¿vale? Y en Mac, pues de una manera similar, seleccionamos el icono de Wi-Fi para activarlo y habría que seleccionar la red, ¿vale? Hay veces que las redes están ocultas, bueno, esto lo explicaré un poco más adelante, pero se puede configurar en el router pues para que una red Wi-Fi esté oculta, es decir, para que no lo vea cualquier dispositiva y si quisiésemos verla, pues en Mac pues haríamos clic en acceder a otra red para ingresar, digamos, directamente el nombre de la red si nosotros la conocemos, ¿vale? Y pincharíamos en recordar esta red para que las siguientes veces que queramos conectarnos pues ya nos apareciese. Pero bueno, lo normal es que la red esté visible, entonces haciendo clic sobre el icono correspondiente en cada sistema operativo pues ya nos aparezcan las distintas Wi-Fi, seleccionamos la que nos interesa conectarnos, introducimos la clave y listo, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, tenemos que ser cuidadosos con las redes Wi-Fi. Primero nos vamos a centrar en las redes Wi-Fi públicas, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues las que nos podemos encontrar pues en cualquier sitio público prácticamente, pues desde un hotel, una biblioteca, en los puntos Wi-Fi que ya ponen los ayuntamientos en muchos espacios, ¿vale? Para que haya conectividad y puedas, digamos, permanecer conectado siempre que lo necesites. Y bueno, esto también facilita mucho la vida, pues aquellos que en sus casas, por la razón que sea, pues no dispongan de una conexión, ¿vale? O incluso, bueno, ahora ya no afectaría tanto porque, bueno, con el famoso roaming, pues ya
en el extranjero también podemos conectarnos con nuestros datos móviles, pero bueno, hasta hace no tanto tiempo, pues tirábamos mucho de este tipo de wifi cuando viajábamos, ¿de acuerdo? Es verdad que ahora, entre que ya tenemos cada vez más datos contratados, que son más económicas las tarifas y que cuando viajamos, por ejemplo, al extranjero, pues ya nos permiten el uso de un cierto número de gigas para uso en el extranjero, pues nos vamos conectando cada vez menos a las wifi. Pero aún así son muchos los usuarios que prefieren ahorrar sus datos móviles y conectarse a wifi públicas. En este sentido hay que tener mucho cuidado porque son un riesgo de seguridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sabemos quién está conectado a esa red wifi, lo mismo que estás tú, pues podría haber cualquier otro usuario, no tienen por qué tener malas intenciones, pero con uno que haya con malas intenciones sería suficiente pues para que éste intentase pues espiar o monitorizar tu actividad, ¿vale? Existen herramientas y técnicas pues que lo harían posible, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, pues bueno, no tenemos necesidad de exponer cierta información sobre nosotros cuando realicemos trámites que supongan el intercambio de datos privados y confidenciales, ¿vale? Por ejemplo, pues en los trámites cuando realizamos compras online. Por tanto, muchísimo cuidado con las redes wifi. Por un lado, porque puede estar conectado personas con malas intenciones o una persona con malas intenciones, y por otro lado, porque también, también un ciberdelincuente, un ciberatacante o alguien con malas intenciones puede crear wifis públicas que sean iguales o simulen ser las legítimas o las buenas de algún espacio. Por ejemplo, se podría crear un punto wifi en un centro comercial. Si todos sabemos que el centro comercial tiene una red wifi que se llama pues, wifi centro comercial, este usuario podría crear un punto wifi que se llame exactamente igual, de tal forma pues que el usuario que vaya allí a conectarse, en lugar de hacerlo a la red, digamos, oficial del centro comercial, acabase conectándose a este punto wifi malicioso que pudiese haber creado alguien. Por tanto, hay que ser muy cautos porque de poco nada nos sirve tener muchísimas precauciones o bien protegidos nuestros dispositivos si luego con pequeñas acciones como esta, en momentos puntuales, pues podemos ya comprometer nuestra información o exponernos a otro tipo de riesgos, ¿vale? Por tanto, mucho cuidado con las redes wifi públicas. En cuanto a los dispositivos Bluetooth, pues bueno, diréis, ¿para qué conectamos nuestros Bluetooth? ¿Para qué necesito Bluetooth en el equipo? Bueno, muchas veces, pues por ejemplo, yo sin ir más lejos, pues tengo unos auriculares que utilizo para el trabajo y los conecto por Bluetooth, ¿vale? Pues para ello tendría que tener activado el Bluetooth del equipo, si no, no funcionarían. Bueno, siempre podría utilizar el cable, pero lo práctico del Bluetooth es que puedas usar un montón de accesorios que no sean necesarios hacer uso con el cable, incluso los smartwatch de hoy en día, ¿vale? Hay dispositivos pues, que nos facilitan nuestro día a día, incluso los teclados o los ratones, algunos vienen para conectarse a través de Wi-Fi, pero otros todavía lo tienen que hacer a través de Bluetooth, ¿vale? Por tanto, pues bueno, es otra conectividad que nos permite, otra red inalámbrica que nos permiten nuestros equipos de sobremesa. Habría que configurarlos para desactivar estas opciones de conexión, pues siempre que no se vayan a hacer uso de ellas, ¿vale? Para que no se vinculen o pareen, como se suele decir, dispositivos que no queramos en nuestros ordenadores, para tener bajo control en todo momento qué dispositivos tenemos conectados. Y en Windows, por ejemplo, podríamos revisar qué dispositivos tenemos conectados. Habría que ir a las opciones de configuración, siguiendo los pasos que explicaba anteriormente de la ventanita configuración, y ahí en dispositivo pues nos aparecerían todos los dispositivos Bluetooth que se han conectado, ¿vale? Y podríamos quitar todos aquellos que no nos interese seguir manteniendo, ¿vale? Bueno, y para finalizar un poco el taller, pues no quería dejar de mencionar brevemente otro aspecto muy importante que aunque ya no es directamente desde nuestro ordenador, sí influye en nuestra navegación, en nuestra conexión, y son los famosos routers, ¿vale? Las medidas de seguridad pues, que debemos configurar en nuestro router, ¿vale? Para establecer una mínima medida de seguridad. Hablamos, por ejemplo, pues de los nombres del SSID, es decir, el nombre de la red. Sería muy interesante modificarlo y quitar el que viene por defecto en el router que nos ha proporcionado el proveedor de servicios de Internet. Estaría bien también desactivar la opción WPS, que aunque es
muy práctica, pues se desaconseja porque, bueno, es fácil adivinar esta opción, o sea, alguien podría conectarse de esta manera a nuestro router, ¿vale? También sería muy recomendable pues, cambiar las contraseñas tanto de acceso al router, es decir, a la configuración del router, como la propia contraseña de la conexión. Es decir, por un lado estamos hablando de la contraseña que nos permite acceder a las opciones de configuración del router, que sería recomendable cambiarlas porque muchas veces el fabricante pone alguna por defecto. Y por otro lado estaríamos hablando de la contraseña que introducimos para conectarnos a la red Wi-Fi, ¿vale? Que también es interesante cambiarla y poner una robusta. Muy importante también pues, deshabilitar la conexión remota al router. Hay una opción en los routers que permite que no se pueda acceder desde otra red a esta configuración. De esta manera evitamos que terceros puedan hacerlo por nosotros, evitando riesgos. Por supuesto, seleccionar la mejor opción de cifrado, que a día de hoy pues, la mayoría de routers lo que permiten es el WPA2, ¿vale? Existe otro método de cifrado que es el acabado en 3, pero que muchos routers pues, todavía no lo permiten. Por tanto, asegurarnos que tenemos configurada en el router la opción de WPA2, ¿vale? Y finalmente, pues ver que podemos también limitar pues, las conexiones, el ancho de banda, el tiempo de conexión, ¿vale? También serían otras opciones que podemos revisar. Para acceder al router, pues generalmente pues hay que en los Windows abrir una ventana de MS2, que sería escribiendo en la pantalla de inicio CMD, ¿vale? Y ahí escribiríamos pues ipconfig/all y podríamos, por ejemplo, hacer saber la dirección MAC de los dispositivos que se vayan a conectar a la red para que solo puedan conectarse esos dispositivos que nosotros conozcamos, de tal forma pues, que si otro dispositivo que no sea nuestro, que no nos pertenezca a nosotros, intente conectarse a la red, pues no sea posible, ¿vale? El MAC también es posible saber cuál es la dirección MAC. La dirección MAC al final es como un identificador que es único para cada dispositivo. Vendría a ser un poco como el DNI, pero de los dispositivos, ¿vale? Entonces, no habría manera pues, de que tengas dos MAC iguales en dispositivos diferentes. Y hay algunos routers que también permiten pues, crear redes de invitados, ¿vale? Que sería muy interesante pues, si en un momento dado alguien viene a casa y quisiese conectarse a esa red, ¿vale? Habría que revisar esas opciones, ¿vale? Que generalmente pues, se suelen encontrar pues, en la configuración de las redes inalámbricas, en un apartado pues, que se llame pues, red para invitado o similar. Aquí ya también dependiendo del router, pues habrá unas opciones u otras. Como esta parte la he explicado más rápido y en realidad pues, requiere de un detalle un poco más profundo, deciros que tenemos en la página web de la Oficina de Seguridad del Internauta una guía específica que hemos publicado muy recientemente con todos los pasos que hay que dar para configurar nuestro router Wi-Fi de casa de manera segura, ¿vale? Así que os animo a acceder a la página de la OSI. Ahí hay una sección que se llama recursos y ahí encontraréis esta guía que os estoy comentando, ¿vale? En cualquier caso, pues para cualquier duda, como os hemos comentado, tenemos el teléfono 017, ¿de acuerdo? Las páginas web de INCIBE, especialmente para vosotros el canal de la Oficina de Seguridad del Internauta, donde encontraréis muchísimos contenidos, muchísimos recursos, donde ampliar todos estos conocimientos que yo os he ido detallando a nivel de vídeo, infografía, artículos de blog, incluso recursos más didácticos, ¿vale? Incluyendo juegos. Os animo a que echéis un vistazo, que nos sigáis por redes sociales y que os suscribáis a nuestros canales o boletines de seguridad y actualidad para que, bueno, estéis al día en todos los temas de ciberseguridad para protegeros mejor en Internet y evitar el mayor número posible de problemas y riesgos. Y bueno, por mi parte he acabado con la presentación. Raquel, no sé si tenemos tiempo para alguna preguntita. Voy a dejar de compartir ya la pantalla si queréis. Pero... Sí, algunos de nuestros usuarios Cuéntame. tienen algunas dudas. Entonces, Perfecto. primero, sobre todo, aclarar el tema de las contraseñas, que nos preguntan sobre, perdón, recordar las contraseñas en el navegador. ¿Qué nos puedes decir acerca de guardar la contraseña de nuestras cuentas? Que sí es muy cómodo, porque es muy cómodo, pero ¿es recomendable?
Aquí, más que sea recomendable o no, hay que tener en cuenta varios factores. Por un lado, tenemos creada una cuenta de usuario en el equipo Windows o Mac. Bueno, supongo que, por ejemplo, si hablamos de Google Chrome, pues principalmente lo usarán usuarios Windows, ¿no? Tenemos creada una cuenta de usuario Windows para bloquear el acceso a tu espacio de tal forma que el navegador solo lo ves tú. En ese caso, podríamos apoyarnos en esta funcionalidad del navegador. Ahora bien, si estamos utilizando el equipo, todo el mundo o cualquiera puede acceder a tu navegador, por supuesto que yo no lo recomendaría, porque cualquiera que acceda al navegador e intente acceder a algún servicio concreto, como van a aparecer ahí almacenadas tus contraseñas, pues podrían hacer en tu nombre. Entonces, hay que tener claro ese punto y a partir de ahí, pues hacer uso de esa funcionalidad que puede ser práctica o no. Muy bien, de acuerdo. Yo creo que ha quedado bastante claro. Y nada, comentaros que todas las preguntas más técnicas que hayan ido surgiendo en relación a empresas, que a través de la línea de ayuda al 017 os las vamos a poder contestar de forma más precisa y analizando vuestra situación, ya que estamos tratando que un taller pues de forma más básica. Entonces no podemos profundizar en todas las cuestiones técnicas que nos habéis trasladado. ¿De acuerdo? Así que cualquier duda, 017 y que os trasladen con la parte de empresas y ahí os solucionarán todos los problemas. Por mi parte, podemos dejarlo aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Ruth. Y pues yo nada, ya me muchas despido. gracias a vosotros. Espero que os haya podido resultar interesante el taller. Es verdad que, bueno, pues son talleres básicos. Creo que así estaba especificado, pues para los usuarios que quieren comenzar un poquito en este mundo de la ciberseguridad, pero que para los que quieran ir afianzando o profundizando un poquito más, pues como comentaba, pues en los canales de INCIBE dirigidos a ciudadanos, como es la Oficina de Seguridad del Internauta, encontraréis muchísima más información y que también os podéis trasladar vuestras sugerencias para que nosotros podamos valorarlo y mejorar, por supuesto, los servicios que os prestamos, porque al final lo que queremos es ayudaros a vosotros, los usuarios, los ciudadanos, y estamos encantados pues, de recoger nuevas propuestas, nuevas ideas, sugerencias para mejorar poco a poco y ofreceros lo que vosotros realmente estáis demandando, ¿vale? Entonces, bueno, si habéis aprendido aunque sea una pequeña cosa, pues ya nos damos por satisfechos y os animo a seguir en contacto con nosotros y viendo pues, el resto de talleres que continuaremos en esta jornada. Pues muchísimas gracias, Ruth. Nos queda claro. Hemos aprendido muchísimo durante este taller. Recordad simplemente que este taller ha sido grabado y que lo colgaremos próximamente en el canal de YouTube de INCIBE. Y nada, nos vemos esta tarde para los que estén registrados en el taller de identificación de riesgos en Internet a las 4:30, contigo también, Ruth. Muchas gracias. Os espero. Hasta la próxima.